Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en el corazón de muchos de ustedes. Vamos a hablar de ese tan comentado escándalo, o mejor dicho, esa interacción que ha generado mucho revuelo, Kerem Bürsin opinando sobre la actuación de Hande Erçel. Sí, así es, porque ustedes saben que aquí nos encanta desgranar cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos, y esta vez la atención está puesta en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo. Antes de zambullirnos de lleno en la noticia, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con el espectáculo, las noticias de celebridades, los análisis de series y, por supuesto, todas estas historias que nos hacen suspirar, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse justo debajo del vídeo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales gira en torno a unas recientes declaraciones de Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó a miles con su papel en Sen Kalkap. ¿Y adivinan quién es la protagonista de estas declaraciones? Exacto, Hande Erçel, su CEO protagonista y, como muchos saben, su pareja sentimental, al menos según los rumores y las incontables muestras de cariño que vemos públicamente. El tema en cuestión es nada menos que la opinión de Kerem sobre el trabajo actoral de Hande, específicamente en su más reciente proyecto, que ha generado opiniones divididas y, como era de esperar, ha desatado un torbellino de especulaciones y comentarios. Para ponerlos un poco en contexto, Hande Erçel ha estado trabajando en un nuevo drama que, desde su anuncio, ha generado una gran expectativa. Sin embargo, las primeras impresiones y la recepción del público han sido un tanto variadas. Algunas voces han elogiado su desempeño, mientras que otras han señalado ciertos aspectos que, según ellos, podrían mejorar. Y es en este escenario donde las palabras de Kerem Bürsin adquieren una relevancia especial. ¿Qué opina él sobre la actuación de la mujer que comparte su vida? ¿Será que sus palabras son de apoyo incondicional, un análisis crítico o algo intermedio? Pues bien, la situación se desató cuando Kerem fue abordado por la prensa en un evento público. Como suele suceder, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre el trabajo de Hande en su nuevo proyecto. La pregunta, aparentemente sencilla, abrió la puerta a una respuesta que ha sido interpretada de múltiples maneras. Kerem, con esa naturalidad que lo caracteriza, no evadió la pregunta, pero tampoco dio una respuesta que pudiera ser tildada de escandalosa en el sentido más estricto. Lo que dijo más bien fue una mezcla de admiración y a la vez, una visión realista sobre el mundo de la actuación. Según los reportes y los fragmentos de vídeo que han circulado, Kerem habría expresado su admiración por el esfuerzo y la dedicación que Hande pone en cada uno de sus roles. Hizo hincapié en la pasión que ella tiene por su profesión y en cómo siempre busca dar lo mejor de sí misma en cada escena. Esto, sin duda, es un respaldo importante viniendo de su colega y pareja. Sin embargo, el detalle que ha capturado la atención es cuando mencionó que, como en cualquier carrera artística, siempre hay espacio para el crecimiento y la evolución. Dijo algo así como que en la actuación, uno nunca deja de aprender y de pulir sus habilidades. Ahora, ¿por qué esto se ha convertido en un escándalo? Bueno, en el mundo de las celebridades, cualquier comentario, por mínimo que sea, puede ser magnificado y analizado hasta el extremo. Algunas personas han interpretado esta mención sobre el crecimiento como una crítica velada por parte de Kerem. Han sugerido que al decir que Hande nunca deja de aprender, Kerem estaría implícitamente señalando que hay aspectos de su actuación que aún no están perfectos o que podrían ser mejores. Esto, por supuesto, ha generado debate entre los fanáticos. Por un lado, están aquellos que defienden a Hande a capa y espada, y ven las palabras de Kerem como un intento de protegerla o de minimizar las críticas negativas. Argumentan que Kerem, al ser un actor experimentado, sabe perfectamente que la evolución es parte natural de la carrera de cualquier artista, y que su comentario es una observación general y no una crítica directa hacia Hande. Ellos destacan que Kerem fue muy claro al expresar su admiración por el trabajo de ella, y que ese es el mensaje principal que deberíamos rescatar. Por otro lado, existen voces que apoyan la perspectiva de Kerem, considerando que sus palabras son sinceras y reflejan una visión madura sobre la actuación. Para él, no hay nada de malo en que un actor reconozca que siempre hay margen de mejora, incluso en los profesionales más talentosos.
De hecho, argumentan que esta humildad y disposición a aprender son características de los verdaderos artistas. Algunos incluso sugieren que Kerem, al ser también un actor, tiene una perspectiva única y objetiva, y que sus comentarios son valiosos para el desarrollo profesional de Hande. Lo que es innegable es el cariño y el respeto mutuo que parecen existir entre Kerem y Hande, al menos en lo que muestran públicamente. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos, todo sugiere una conexión genuina. Por lo tanto, es difícil creer que Kerem tuviera la intención de hacer daño o de criticar a Hande de manera malintencionada. Es más probable que sus palabras hayan sido sacadas de contexto o malinterpretadas por una prensa ávida de titulares y por un público que a veces tiende a buscar conflictos donde no los hay. Analizando las declaraciones de Kerem desde una perspectiva profesional, lo que él dijo es, en esencia, una verdad universal en el mundo del arte escénico. Ningún actor, por muy exitoso que sea, alcanza un punto en el que no pueda seguir aprendiendo, explorando nuevos matices, perfeccionando su técnica o abordando personajes de manera diferente. La actuación es un oficio en constante evolución, y cada proyecto presenta nuevos desafíos que permiten crecer. Si Kerem, con su experiencia, reconoce esto para sí mismo y lo extiende a Hande, no es más que una observación válida y honesta. Además, pensemos en el contexto. Cuando un actor es preguntado sobre el trabajo de su pareja, especialmente si esa pareja está enfrentando críticas o percepciones divididas, la presión es inmensa. Kerem tuvo la habilidad de responder de una manera que es a la vez de apoyo y realista, sin caer en elogios vacíos o en críticas destructivas. Es un equilibrio delicado, y muchos dirían que Kerem lo manejó con maestría. Su enfoque parece ser el de un compañero que anima, que celebra los logros, pero que también entiende la naturaleza intrínseca del desarrollo profesional. Lo que sí es importante destacar es cómo este tipo de situaciones ponen de manifiesto la intensidad del escrutinio al que están sometidos los famosos. Cada palabra, cada gesto, cada fotografía puede ser objeto de análisis y debate. Y cuando se trata de parejas consolidadas y queridas como Kerem y Hande, la atención se multiplica. Sus fans no solo están interesados en sus carreras individuales, sino también en la dinámica de su relación, y cualquier indicio de discordia, real o imaginaria, se convierte en noticia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este revuelo? Si ustedes me preguntan, Kerem Bürsin ha emitido una opinión que, más que un escándalo, es una reflexión madura sobre la profesión actoral. Su admiración por Hande es evidente y su mención sobre el aprendizaje continuo es una declaración sobre la naturaleza del arte en sí mismo, aplicable a cualquier actor o actriz. No creo que haya habido una intención de menospreciar el talento de Hande, sino más bien de reconocer la importancia del crecimiento y la evolución en una carrera. Y hablando de crecimiento, ustedes, nuestros queridos espectadores, también crecen con nosotros cada día. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes. Por eso, antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desglosar esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las palabras de Kerem fueron una crítica sutil, un elogio sincero o simplemente una observación profesional? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y me nutro de sus ideas para futuros vídeos. Y si este contenido les ha gustado y lo han encontrado útil, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis interesantes. Hasta pronto.